Buenas noches, queridos hermanos. La pastoral de adulto le da una cordial bienvenida. El valor del mes, transmisión de la fe. El lema, estas palabras que yo te digo hoy, se las repetirás a todos tus hijos. Deuteronomio 6, 6, 7. Las intenciones para esta Eucaristía: Altagracia Santana Viuda Liz, Fabio Augusto Ureña Guzmán, Manuel Arsenio Ureña Guzmán, Omar Bautista en su 7º mes, Eliseo Antonio Cruz, Fabio Ureña, Ana Socorro Valencia, Sandia Enilda González, Francia la Antigua en su 6º día. ¿Esto? A Jesús sacramentado por el éxito de un paso por mi familia, por la liberación de la familia Jiménez Fernández, en acción de gracias por los 35 años de boda de César y Verónica Batista, por los 59 años de Rafael y Mariluz López. Con alegría hemos llegado al último domingo de nuestro año litúrgico. Celebramos hoy, o sea mañana, a Cristo Rey del universo, descendiente del linaje de David. Su reinado es totalmente diferente al de los reyes de este mundo. No está basado en el poder, sino en el servicio. Sus armas son la misericordia y el perdón, la verdad y la cruz. Cristo hoy nos invita y nos recuerda a todos los que le seguimos que lo importante es servir, que su espíritu nos dé fortaleza y nos ayude a dar testimonio de la verdad ante el mundo. Recibamos a quien preside esta Eucaristía y sus ministros, poniéndonos de pie, cantando con el coro. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesús el Señor esté con todos ustedes. Buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a celebrar esta Eucaristía, en la cual vamos a tener muy presente a Rafael y a Mariluz,
quien cumplen unos 59 años de casado. Y hoy pues nos acompaña la familia Brito Pichardo en las lecturas y también dentro de esta celebración de noviembre, mes de la familia. Comencemos pidiendo a Dios primero que nos perdone de nuestras culpas y pecados. Pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Vamos a celebrar nosotros también la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, que corresponde al último domingo del tiempo ordinario. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, haz que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Por Jesucristo nuestro Señor. David es ungido como rey. Con ello se consolida la unidad de todas las tribus de Israel. Él es el ungido de Dios y frente a Dios hace un pacto en Hebrón con los ancianos del pueblo. Escuchemos. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron: hueso tuyo y carne tuya somos. Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú que dirigías las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido: tú serás el pastor de mi pueblo. Tú eres el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. El apóstol Pablo invita a los colosenses a dar gracias al Padre porque los ha preparado para participar en el reino de la luz, que es el reino de su Hijo, cuya persona presenta en todo su esplendor en un hermoso himno cristológico. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades.
Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, y así es el primero en todo, porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Las palabras de Jesús en la cruz manifiestan su misericordia y la de Dios. La cruz es el momento en que se nos revela con mayor claridad las aptitudes fundamentales para vivir y construir el reino: amor, misericordia, perdón. Dispongamos el corazón para la escucha del Santo Evangelio. Nos ponemos de pies cantando. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo las autoridades hacían mueca a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndoles vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero escrito griego, latín y hebreo: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificado lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpó: ni siquiera teme tú a Dios, estando en el mismo suplicio. Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegue a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estará conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Bien, hermanos y hermanas, primero saludo a todos los que hace 2 meses todavía no nos hemos visto o encontrado por ahí. Estamos por acá, pues, como había una boda, entonces para no andar con ese corre-corre, el padre Pablo Ariel fue allá y entonces pues yo me quedé por acá. Así que pues nos corresponde celebrar esta Eucaristía previo a la celebración de Cristo Rey, previo a la celebración que tenemos mañana de un paso por mi familia, ya que no hay Eucaristía en las mañanas en ninguna comunidad parroquial, sino para darnos cita y a la vez también dar ese testimonio a favor de la familia y a favor de la vida. Fíjense,
ayer, sí, creo que era ayer, y en un periódico y en un noticiario salían unos datos que a la gente se alarmaba un poquito, unos datos que ya son del 2018. Lo que pasa que en este país, cuando hay algo que tenga que ver con la iglesia, siempre sacan esas cosas y otros trapos sucios para ver si la iglesia se intimida o algo por el estilo, o crea en el público, qué sé yo, una apreciación o la idea de no apreciar muy bien eso que es de la iglesia. Y salí ayer que a nivel desde hacia el 2018 en el país el número de católicos había bajado a un 49% y que los evangélicos andaban en un 21%, y que los católicos habíamos disminuido desde el 95 al 18 y que los evangélicos habían subido. Y entonces era la comidilla de mucha gente. Sin embargo, nadie reparó en el otro dato, que ese sí es preocupante, y es que los que se declaran increyentes, sin ninguna religión, sin ningún tipo de creencia, es un 28% de la población dominicana. Fíjense que para el 95 los evangélicos eran como una especie de un 11 y subieron a un 21. Pero los increyentes eran un 2 y subieron a un 28. Mucho más. O sea, mucho más preocupante. Claro, es una encuesta que tiene sus cosas. Hay que ver en qué parte del país se hizo, porque ellos lo que hicieron fue un estimado de entrevistar a 1000 personas en el país. Hay que ver en qué parte lo entrevistaron, dónde entrevistaron más, dónde menos. Si se supone que es aquí, en esta zona del Cibao, donde entrevistaron más, le iba a salir mucho más alta. Si es en la capital, que parece ser donde entrevistaron más, iban a salir a la vez mucho menos. Entonces, es ahí. Pero independientemente de todas esas apreciaciones que se le puede hacer, ese es un dato preocupante, que el nivel de increyente, de gente que no cree en Dios, que no tiene ningún tipo de creencia, eso esté en aumento en el país. Porque para católicos y protestantes, pues Jesucristo es lo máximo para nosotros, es nuestro Rey, es lo que está en nosotros. Pero en el corazón de ese 28%, ¿qué es lo que está reinando? ¿Qué o quién es que reina ahí? ¿Acaso será el ansia de dinero, el ansia de poder, el ansia de fama, el ansia de placer? ¿Qué? ¿O está reinando una insatisfacción ante la vida? ¿Está reinando una especie de desazón existencial? ¿Qué reina en el corazón de esa gente? Y eso es preocupante, porque miren, en los países, como sabemos, donde la increencia ha crecido, han crecido los divorcios, han crecido los asuntos terroristas, han crecido más la desunión familiar. Entonces, eso debe de ser preocupación a la vez para nosotros. Hay muchos católicos que se preocupan, ay, que lo evangélico, Dios no tiene eso mucho que preocupar, tiene sus explicaciones. Pero que en la República Dominicana haya gente que esté perdiendo su visión de trascendencia, que haya gente que solamente como que se está quedando en lo inmediato, en el trabajito, en la casa que tienen, en las posesiones que tienen, en vivir en este mundo y pasarla bien, y como que lo de Jesús ni le hieda ni le huela. Es decir, entonces eso es cuestionable. Es decir, ¿qué está reinando en el corazón? Por eso
en este día que recordamos a Cristo Rey, vale la pena preguntarnos, ¿qué reina en el corazón del dominicano de hoy? ¿Qué es lo que está comenzando tal vez en germen a reinar? ¿Qué es lo que ya va echando raíces? Y entonces a partir de ahí, pues uno hasta medio se asusta, porque ¿qué es lo que vendrá a la vez después de eso? ¿Qué es lo que se dará a la vez en el país? Lo que se está dando en muchos países del mundo, una especie de nacionalismo, es decir, rampante y qué sé yo, y una serie, líbranos Señor en este caso. Y ahora entonces también vale la otra pregunta. En ese 49%, vamos a partir de ahí, y en ese 21%, verdaderamente reina Cristo. Porque si hay una tendencia a que Cristo nos reine, ¿qué es lo que está pasando? ¿Acaso nosotros, en lo que debe de reinar Cristo Jesús el Señor, tal vez no estamos dando el testimonio de que Él verdaderamente reina en nosotros? Tal vez lo que Cristo reina es de pura boca. Tal vez lo que Cristo reina es apenas, simple y llanamente, por compromiso o por ritualismo, no por una convicción verdadera y fuerte que se haga sentir en todos los estamentos de la vida dominicana. Por ejemplo, ¿cuántos que están en la política creen en Cristo y dicen que Cristo es su rey? Pero a la hora de un ejercicio político como se debe hacer, verdaderamente es en base al reinado de Cristo en su corazón, o en base a sus intereses particulares y corruptos, o en lo que tienen en sus manos la economía del país. Es decir, que tienen grandes negocios, grandes empresas, grandes instituciones. A la hora de hacer un negocio con alguien, a la hora de obtener una serie de beneficios, es decir, a la hora de llevar las cosas como se deben, ¿lo hacen en base a ese Cristo que reina en su corazón o lo hacen en base a otra cosa? Porque yo creo que la cuestionante vale para un lado como vale para el otro. Que reina en el corazón de ese 28%, pero en el corazón de este 70%, es decir, que se dicen cristianos. Entonces, ¿qué es lo que está reinando? Que no han podido verdaderamente, es decir, convencer, atraer a ese 28%, o qué es lo que está pasando, que ese 28% está creciendo a la vez cada día más y los otros disminuyendo. Entonces, vale uno hacerse esa cuestionante, porque celebrar a Cristo Rey es celebrar eso, que lo que reina en mi vida, lo que dirige mi existencia, lo que verdaderamente está en mi cerebro a la hora de yo razonar las cosas de la vida, y lo que está en mi corazón a la hora de yo inclinarme hacia ciertas cosas de la vida, es sobre todo Jesús. El elemento de discernimiento de mi vida a la hora de yo hacer algo es Jesús. El elemento de yo tenerlo presente a la hora de yo actuar, a la hora de yo hacer tal o cual cosa, debe de ser a través de Cristo Jesús el Señor como Rey. El Papa Pío XII instituyó esta fiesta para que desde el año litúrgico que comienza el primer domingo de Adviento, uno vaya viendo todo el misterio de Cristo, y luego de ver todo ese misterio, el último domingo del tiempo del año litúrgico, uno proclame a la luz de todo ese misterio de Cristo: Jesús es mi Rey, Jesús es mi guía, Jesús es el que dirige mis pasos, Jesús es el que configura a la vez mi existencia. Pero parece, mis hermanos, que estamos un poquito lejos de ahí, pero todavía estamos a tiempo, todavía estamos muy a tiempo de hacer, sentir y ver que Cristo es el que dirige nuestras mentes y nuestros corazones, que
que Cristo es el que dirige nuestra existencia. Todavía estamos a tiempo de hacer posible que en el corazón del dominicano no reinen todas esas cosas que llevan, diríamos, a la perdición como sociedad y a nivel personal, sino que en medio de nosotros reina verdaderamente el Señor. Y ahora yo recuerdo el show que tenían con si la Biblia y la cruz en el escudo. Lo importante no es la Biblia y la cruz en el escudo, lo importante es la Biblia y la cruz en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque si está la cruz y está la palabra de Dios, entonces Jesús reinará en cada uno de nosotros. Amén. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y ahora, hermanos y hermanas, a la luz de nuestra fe, vamos a presentarle nuestras necesidades y súplicas. Por la Iglesia, por el Papa, los obispos y presbíteros, para que pastoreen el pueblo de Dios puesto en sus manos desde el servicio a la manera de Cristo Rey, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes y dirigentes, para que, al igual que Cristo Jesús, modelen su poder desde el servicio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por esta comunidad que hoy se reúne aquí, en Cristo, Rey del universo, sea el centro de sus vidas y así lo testifiquen, roguemos al Señor. Por todos los que sufren, víctimas de mandatos y gobiernos autoritarios, para que encuentren en Jesús el consuelo que necesitan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los planes y proyectos de nuestra Iglesia, para que sean medios para dar a conocer a Cristo, Rey del universo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Roguemos también al Señor por la paz, la justicia en los países latinoamericanos, sobre todo los países más convulsionados en estos días, para que cese la violencia, impere la concordia. También pues por nuestras intenciones particulares y también por Rafael y Mariluz en el aniversario de su boda, y por todos nosotros oremos al Señor. Acoge, Rey del universo, las oraciones y súplicas que tus siervos te presentamos. A ti que eres Dios y vives y reina por los siglos de los siglos. 7. Este pan, fruto de la tierra, que nos da, Señor, en el trabajo, por tu bondad, será tu pan
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la paz y de la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque consagraste sacerdote eterno y Rey del universo a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, ungiéndolo con óleo de alegría, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, un reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la alegría, el reino de la justicia, el amor y la paz. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra,
y con el Papa Francisco, nuestro obispo Freddy Bretón, sus auxiliares Valentín y Tomás, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Altagracia Santana, Viuda Liz, Fabio Augusto Ureña Guzmán, Manuel Arsenio Ureña Guzmán, Osnar Bautista, Eliseo Antonio Cruz, Fabio Ureña, Ana Socorro Valencia, Sandianilda González, Francia la Antigua en su 6º día. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, muy en especial de Rafael y Mariluz en el aniversario de su boda. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de fe en Jesús, Rey del universo, en el que desea reinar en nuestra vida y al que le pedimos que reine en la vida de todos los dominicanos de buena voluntad, oramos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos. No dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Como muestra de que Cristo es nuestro Rey, nos damos el saludo de la paz.
Hermanos y hermanas, este es Jesús, Rey del universo. Dichosos nosotros, invitados a participar de la mesa del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna, cuerpo y sangre para la vida eterna. Amén. Mi reino no es de este mundo donde imperan generales, es de un lugar más profundo donde cantan los rosales. Busco, Señor, ese reino. Busco, Señor, ese reino. Busco, Señor, ese reino. Mi reino está entre los hombres que construyen y que aman. Allí sonríen los pobres y paz y luz nunca faltan. Busco, Señor, ese reino. Busco, Señor, ese reino. Busco, Señor, ese reino. Mi reino nunca termina, mi reino sufre violencia. Es un pueblo que camina y es de Dios clara presencia. Busco, Señor, ese reino. 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 Busco, Señor, ese reino.
Oremos. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Lunes 25, reunión del Consejo Parroquial a las 7:15. El martes, ultrella semanal de los cursillistas de cristiandad a las 7:15. Todos los miércoles, grupo de oración Cuerpo de Cristo a las 7:30. Jueves, pastoral de jóvenes, Jóvenes con Cristo a las 7:15. Sábado, reunión pastoral de adolescentes de 3 a 5 de la tarde. Próximo taller de oración y vida se impartirán los martes de 9 a 11 de la mañana. Interesados comunicarse con doña Tamara Raposo o en la oficina parroquial. La pastoral social, como cada año, les invita a colaborar para las donaciones de canastas navideñas a familias necesitadas. Para eso se ha colocado una caja en la entrada de la iglesia. Contamos con su colaboración. Están abiertas las inscripciones del periódico Camino. Los interesados pasar por la oficina parroquial. Les reiteramos que todos los jueves en nuestra parroquia es Jueves Eucarístico, de encontrarnos con el Señor desde temprano en la mañana con la celebración eucarística a las 6:30, seguido de la adoración al Santísimo Sacramento todo el día, para culminar con la Eucaristía a las 6:30 de la noche. Recuerden que mañana es la caminata por la familia. Bien, ¿dónde está Mariluz y Rafael, que están de cumpleaños? Yo no convoco a nadie porque ya yo no soy párroco aquí ni nada por el estilo, o sea que yo no sé. Y la señora Verónica convocando, si vengan, de los que cumplen años, si lo siguen convocando, los que van de viaje y esas cosas. Sí, todos los que cumplan años que pueden venir también, y los que van de viaje. Ok, pues vengan. O cántele su. Ay, Señor, lo bendiga. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Muchas felicidades. Bien, vamos a ponernos de pie. Y antes de la bendición, pues vamos a saludar a la Madre de Dios diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Alta Gracia. Bien, pues después de la bendición, pues nos saludamos a la salida, ya ustedes saben. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada una de ustedes y permanezca para siempre. Dando gracias, Rey del universo, por la presencia de nuestros sacerdotes, que es muy reconfortante para nosotros. Vayan en paz.